Durante este fin de semana continuó esta mesa del diálogo. Muchas cosas llamaron la atención. Sobre el tema de corrupción, muy pocos temas fueron aprobados o consensuados. Una nueva comisión para investigar casos de corrupción en esta y otras administraciones y también en la empresa privada. Y también el día de ayer era importante conocer o tener un seguimiento del cumplimiento de estos acuerdos en el punto específico de canasta básica familiar, todos los productos congelados y también aquellos que son vendidos en las agroferias del IMA. El director del IMA estuvo en esta mesa, incluso se levantó de la misma y prácticamente se retiró molesto. Luego de esto, mediante un comunicado, pues lamentó lo ocurrido. Conversamos a esta hora de la tarde con el representante y dirigente sindical, representante de los trabajadores, Rogelio Quinn. Qué gusto que pueda acompañarnos. Bienvenido a la edición estelar de Next Noticias. Pues usted desde un principio había advertido todas estas situaciones que podrían darse en esta mesa del diálogo cuando supuestamente hubo una reunión con el vicepresidente de la República. Otros decían que no, otros decían que sí. Prácticamente se veía algo de incumplimiento, se esperaba eso en esa mesa. Punto de vista, muy buenas tardes, señor Rogelio Quinn, lo escuchamos. Muy buenas tardes, compañero Adair, y buenas tardes a todos. Sí, nosotros lo sostuvimos en diferentes ocasiones. Hicimos el señalamiento antes que ocurriera, que estábamos al borde de una explosión social porque el gobierno había desoído las peticiones del pueblo. Luego de esto, sabemos todo lo que atravesó el país, todas las consecuencias que arrastramos todos, el congelamiento de la economía, todas las situaciones que se dieron posteriormente, pero se lograron paliar con la bendita mesa de diálogo, que lo que pretendíamos era que se lograran acuerdos importantes. Vemos que sí han salido algunos acuerdos que han sido interesantes para el pueblo, pero el tema es que no están siendo respetados, están siendo objeto de incumplimiento. Y esta razón es la que impide que se siga manteniendo un ambiente de diálogo, que se mantenga la paz, que se haya el entendimiento, y nos encontremos entonces en la situación que estamos nuevamente al borde de anuncios, de nuevas medidas de cierre de calle, de nuevas medidas de señalamientos que probablemente arrojen una consecuencia negativa para el país y aparentemente la pesadilla no termina. Entonces es importante que ya de una vez por todas se entienda el mensaje del pueblo, se entienda el mensaje de los dirigentes, que somos las personas que levamos la voz del pueblo, que ya estamos cansados de la misma mentira, del mismo mareo, del mismo enredo, hablando en buen panameño, y al final no se responden, no se resuelven los problemas, siguen perpetuando. Son problemas de muy vieja data y que hasta el momento no se han concluido de forma definitiva. Entonces ya no hay tiempo para promesas, no hay tiempo para especulaciones. Queremos acciones concretas que repercutan en el alivio al bolsillo del pueblo panameño. Claro que sí, y se ha visto también algo de intransigencia, perdón, o de actitudes malas por parte de quienes representan al gobierno. El día de ayer fue quizá esa gota que derramó el vaso, en este caso el director del IMA, pero anteriormente también hay algunos altercados, por ejemplo, con la ministra de Trabajo Doris Zapata, con el viceministro que también participa, también estuvo allí el director de TESA, o sea, todas estas personas, muchas discusiones, quizás se ve sobre esa mesa y muy pocas soluciones, ¿es eso así? ¿O propuestas? Claro, hay otro punto que no se puede obviar, que es el punto de la arrogancia, la prepotencia en unas personas que ocupan algún tipo de cargo dentro del engranaje gubernamental y se sienten por eso superiores a los demás, se sienten personas intransigentes y eso dificulta un ambiente de diálogo sano, un ambiente en el que se puedan llegar a conclusiones que sean beneficiosas para todos. Por otro lado, las mentiras frecuentes del Ministerio de Trabajo, que continuamente miente, no defiende al trabajador como tiene que ser, no respeta la libertad sindical y se presta para cualquier cantidad de cosas turbias, empañando así cuál es el verdadero espíritu del Ministerio de Trabajo, que es el velar por el bienestar de los trabajadores. Entonces, al no cumplirlo, no tiene razón de ser. Yo pienso que lo más positivo para el país es que cancelaran o cerraran el Ministerio de Trabajo, porque no se vela por el bien de los trabajadores, al contrario, se patrocinan la sinvergüenzura, se inmiscuyen en las libertades sindicales y entonces se acostumbran a estar mintiendo. Esto es lo que ha producido el malestar que hay en la mesa del diálogo ahora con las mentiras continuas del viceministro de Trabajo. Entonces son situaciones que vienen dándose la arrogancia, otros allá que piensan que se les olvida que los salarios altísimos que tengan o los privilegios se los deben a los impuestos del pueblo. Somos nosotros los que los ponemos ahí, les guste o no, lo acepten o no, lo entiendan o no. Esa es una realidad que no quieren aceptar y es importante que la recuerden. Entonces deben tener cartas en el asunto y ponerse serio para no volver a obligar al país a atravesar por una situación como la que acabamos de superar o en teoría ya la superamos. Por supuesto, y situación que hay que destacar está esa advertencia
de que esta misma semana pues el pueblo o algunos grupos regresen a las calles. ¿Podría eso ocurrir? Es muy probable que ocurra porque si se sigue mintiendo o se sigue posponiendo los acuerdos o incumpliendo, lo que hacen es crear un malestar que se refleja entonces en una falta de respeto. Porque si las personas se supone que tienen una palabra y se mantiene un acuerdo, tiene que respetarse. Al no cumplirse es un irrespeto a las personas y es una ofensa a la inteligencia de los demás. Entonces, eso tiene consecuencias. Entonces, lamentablemente, las consecuencias siempre la carga el más débil, el pueblo, la persona que sufre, la persona que se ve obstaculizada en su libre tránsito, la persona que se ve afectada en su economía, la persona, y al final todos perdemos por la actitud intransigente de uno u otro personaje nefasto que no entienden que simplemente tienen que responder al compromiso que adquirieron cuando tomaron un cargo. No son dueños ni jefes de nada, son empleados del pueblo. Esa es su realidad, les guste o no, lo entiendan, lo acepten o no. Claro que sí, muy interesante. Antes de concluir, al inicio de este informativo, presentamos parte de ese reporte que llega del boletín del Tribunal Electoral. Usted a través de sus redes, de las comunicaciones, pues ha dado a conocer una serie de demoras con todo este trámite. Usted está en un proceso también de recolección de firmas para una candidatura independiente. ¿Es esto así? Brevemente, ¿qué ha ocurrido con estas plataformas o todo esto que ha habilitado el Tribunal Electoral para pues, la libre postulación? ¿Los pone en desventaja con los partidos políticos, por ejemplo? Obviamente estamos en desventaja inmediatamente, yo hablo como candidato por libre postulación. Sí estamos en desventaja porque los privilegios los tienen los partidos políticos. Bien, el Tribunal Electoral ha creado las herramientas de la videollamada y todo lo que han creado ahora, que supuestamente es un modernismo y que supuestamente es para acelerar y para mejorar el sistema, pero nos encontramos con demoras que lo que hacen es impacientar a la persona que va a permitir que apoyar con la firma, y lo que hace que se retira o la firma no se concreta o el correo no llega, o también se da la situación de que las personas que están al frente, que están recibiendo la llamada, no sé si es por falta de personal, no sé si es por falta de capacitación, pero nos he encontrado, a mí en lo personal me ha ocurrido cuando 3, 4 activistas han llamado, le dicen, él no aparece, Rogelio Quinn no aparece, cuando yo soy un hombre que he cumplido con todos los requisitos desde mucha anterioridad y que obviamente en todas las notificaciones del Tribunal Electoral aparezco como candidato de precandidato de libre postulación. Entonces, cerrando una llamada de una persona que me da la firma, la otra llamada dice que yo no aparezco. O sea, son irregularidades que lo que hacen es contribuir a que haya un ambiente de desconfianza, un ambiente en el que no nos sintamos seguros de qué es lo que realmente está pasando, porque todos sabemos que no es fácil en este país adquirir el poder político para hacer los cambios que realmente necesita este país. Claro. Entonces, por esa razón es que nos preocupa si esperamos que el Tribunal Electoral haga los correctivos que se necesitan para que haya más transparencia, para que haya más seguridad de parte de los participantes en este tipo de contienda electoral. Muy interesante, pues ahí está el llamado al Tribunal Electoral. Muchas gracias por esta entrevista, estos dos temas. Saludos, pase, buenas tardes. Agradecemos la entrevista con Rogelio Quinn, representante de los trabajadores, en este caso de distintos gremios, también en la Central General de Trabajadores de Panamá, también miembro de CONATO. En este caso también se ha referido a toda la situación con esta mesa única del diálogo en la provincia de Coclé, con la Iglesia Católica prácticamente con un pie afuera de la misma, con los temas o propuestas sobre corrupción y el cumplimiento o no de todo lo que se ha acordado. Y hay que destacar que esos puntos llevaron a que cesaran los cierres de calle, que cesaran las manifestaciones iniciadas por los docentes a nivel nacional el pasado mes de julio.